Esta historia sucedió hace unos 10 años. Crecí en una casa pequeña. Durante la mayor parte de mi infancia, compartí dormitorio con mi hermano mayor. 2 camas individuales en lados opuestos de la habitación, 2 cómodas y 2 armarios. Ni siquiera teníamos suficiente espacio para un escritorio. No estaba abarrotado, pero tampoco era exactamente cómodo. Así que, cuando mi hermano se fue a la universidad, inmediatamente saqué su cama de la habitación y me apoderé del espacio, por así decirlo, con su permiso, por supuesto. Yo estaba, finalmente, a la edad en que un escritorio en el dormitorio era una necesidad. Así que, era agradable no tener que hacer los deberes en el sótano o arriba en la oficina de mi padre. Ese arreglo funcionó a la perfección durante los 2 años antes de que yo mismo me fuera a la universidad, momento en el que ya no vivía en casa, así que no importaba. Después de graduarse, mi hermano consiguió un trabajo en la ciudad en nuestra zona natal. Así que, terminamos volviendo a casa de mis padres. Y lo primero que hace, lo adivinaste, es reclamar nuestro dormitorio que yo había pasado meses de esfuerzo invertidos en rediseñar. Al principio me irritó un poco, pero mis padres lo contextualizaron diciendo que yo le había hecho básicamente lo mismo a él. Así que era justo. No pude discutir eso, así que simplemente lo acepté. Cuando me gradué, también había encontrado un trabajo en la ciudad, así que opté por volver a casa de mis padres, tal como había hecho mi hermano. Desafortunadamente, ya no tenía habitación, así que tendría que hacer otros arreglos. La única otra habitación sin usar en la casa era nuestra, el dormitorio de invitados de arriba, así que aunque era la mitad del tamaño de mi antigua habitación, tendría que servir. El dormitorio de invitados estaba justo al lado de la oficina de mi padre, que era la única otra habitación en ese piso. También estaba directamente encima del garaje, lo que significaba que cada vez que alguien pulsaba el botón de la puerta del garaje, todo el piso vibraba durante los 10 segundos completos que tardaba la puerta en abrirse. La habitación sobresale un poco de la casa, ya que está en la esquina. Así que, había 2 ventanas que se cruzaban. Paredes, una con vistas a la entrada y otra con vistas a uno de los lados de la casa. No era ideal, pero era privada y tranquila la mayor parte del tiempo. Este incidente en particular sucedió un viernes por la noche cuando estaba sola en casa. Mi hermano estaba en Baltimore para una conferencia de trabajo y mis padres pasaban la noche en nuestra casa de la costa familiar, como hacían la mayoría de los fines de semana de verano. Venía de un día absolutamente agotador en el trabajo. Así que decidí no salir con ninguno de mis amigos, ni siquiera salir de la casa. Solo quería pedir algo de comida y acostarme temprano. Eran alrededor de las 11:30 y yo estaba acostado en la cama leyendo un libro tratando de relajarme del día. La casa estaba completamente en silencio, lo cual era bastante agradable ya que generalmente es bastante caótico cuando todos están en casa. Fue entonces cuando escuché el inconfundible sonido de la puerta del garaje comenzando a subir, seguido de esa familiar vibración del suelo a la que me había acostumbrado en los últimos meses. Tardó unos segundos en... Realmente me afectó. Ninguno de mis familiares debería haber estado en casa. Mis padres habían dicho específicamente que se quedarían en la casa de la playa hasta el domingo por la noche, y se suponía que mi hermano no regresaría hasta el sábado por la tarde. Tardaron varios segundos en que esa realización se asimilara por completo, pero cuando lo hizo, mi corazón comenzó a acelerarse. Inmediatamente salté de la cama y miré por la ventana hacia la entrada, pero estaba demasiado oscuro para distinguir algo claramente. Pude ver que la puerta del garaje estaba abierta, pero no pude decir si había un coche dentro o quién podría haberlo abierto. Sin pensarlo 2 veces, revolví en el armario hasta que encontré uno de los bates de béisbol que mis padres habían tirado allí de mis días de juventud. Mientras bajaba las escaleras en silencio, intenté convencerme de que había una explicación lógica para que la puerta del garaje se abriera. Tal vez mis padres habían olvidado algo y habían vuelto. Tal vez los planes de mi hermano cambiaron. Diablos, tal vez la puerta se había averiado y se había abierto sola. Cuando llegué al pie de las escaleras, justo antes de doblar la esquina hacia la parte principal de la casa, pude escuchar voces débiles.
Las voces definitivamente venían del otro lado de la casa donde estaban todos los dormitorios. Eran demasiado silenciosas para que yo pudiera distinguir lo que decían, pero pude notar que había al menos 2 personas hablando. Fue entonces cuando supe con certeza que alguien había entrado en nuestra casa. Saqué mi teléfono y marqué el 911, susurrando mi dirección y diciéndole al operador que mi casa estaba siendo robada. Dejé la llamada en vivo y volví a guardar el teléfono en el bolsillo como te dicen que hagas. El operador me dijo que me quedara quieto y que no anunciara mi presencia, pero sentí una abrumadora necesidad de defender mi casa. Era como si una fuerza invisible me obligara a hacer algo en lugar de simplemente esconderme y esperar. Así que, en contra de las instrucciones del operador, decidí que eso era exactamente lo que iba a hacer. Me arrastré por el pasillo hacia las voces, aferrándome al bate de béisbol con la mayor fuerza posible. Pude. A medida que me acercaba a la habitación de mis padres, podía escuchar el sonido de cajones abriéndose y cosas moviéndose. Claramente estaban buscando algo valioso. Respiré hondo, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer era probablemente una estupidez, pero incapaz de detenerme. Empecé a gritar lo más fuerte que pude para cogerlos por sorpresa. Luego cargué contra la habitación con el bate de béisbol levantado por encima de mi cabeza. Había 2 hombres revolviendo el armario de mi madre, y ambos gritaron conmocionados cuando yo entré por la puerta. Pude darme cuenta de que no esperaban que hubiera nadie en casa, y mucho menos alguien dispuesto a defenderse. Eso me dio confianza a pesar de que estaba en minoría y ellos podrían haber tenido armas fácilmente. Balanceé el bate hacia el más cercano de los 2 hombres, golpeando su pierna. Él maldijo y cojeó unos pasos antes de caer. Me giré hacia el otro, pero antes de que pudiera darle un golpe limpio, bajó el hombro y me tacleó antes de que pudiera reaccionar. Los 2 caímos al suelo. El suelo con fuerza, e inmediatamente me di cuenta de que este tipo era significativamente más grande y más fuerte que yo. Me quitó el bate de las manos sin mucho esfuerzo. Luego me rodeó el cuello con las manos y comenzó a estrangularme. Luchaba por mi vida, arañándole las manos e intentando quitármelo de encima cuando vi al primer tipo arrastrarse hacia nosotros. Tenía algo en la mano que parecía un cuchillo, y en ese momento, me di cuenta de que había cometido un grave error al intentar hacerme el héroe. An error que me iba a costar la vida. Realmente pensé que esos podrían ser los últimos momentos de mi vida. Empecé a aceptar que iba a morir en el dormitorio de mis padres. Y todo lo que podía pensar era en lo devastada que estaría mi madre cuando se enterara. Pero luego, de fondo, escuché el débil sonido de las sirenas de la policía acercándose. Lo último que recuerdo es al segundo tipo levantando mi bate de béisbol y golpeándome en la cabeza. Todo se volvió negro después de eso. Cuando me desperté, alguien me estaba sacudiendo suavemente. Abrí los ojos para ver a un oficial de policía arrodillado a mi lado, preguntándome si estaba bien. Estaba aturdido y confundido, y tardé varios segundos en recordar lo que había pasado. Miré alrededor de la habitación y vi que la puerta que conectaba el dormitorio de mis padres con el patio trasero estaba abierta de par en par. Los intrusos claramente me habían noqueado y huido por la parte de atrás cuando escucharon las sirenas. El oficial me dijo que me quedara quieto y que no me moviera demasiado por si tenía una conmoción cerebral u otras lesiones. Tenía un dolor de cabeza terrible, pero estaba consciente y coherente, lo que parecía una buena señal. Una vez que los paramédicos confirmaron que estaba bien, me negué a ir al hospital a pesar de sus recomendaciones. Les di a los agentes un relato detallado de lo sucedido. Me dijeron que estaban buscando sospechosos en el vecindario. Pero cuando llegaron, los hombres ya se habían ido. Después de que la policía terminó su investigación y tomó algunas fotos de la escena, llamé a mis padres y a mi hermano para contarles lo que había sucedido. Mis padres me regañaron con bastante dureza, por ser lo suficientemente estúpido como para enfrentar a esos tipos, y me lo merecía. Si hubiera hecho lo inteligente y me hubiera escondido, hay muchas posibilidades de que la policía hubiera podido atrapar a los intrusos. Los hombres nunca fueron encontrados, a pesar de que la policía patrulló el vecindario y siguió algunas pistas.
Mis padres instalaron un sistema de seguridad completo en el momento en que regresaron de la casa de la playa, con cámaras, sensores de movimiento, luces, todo. Los días después del allanamiento, algo me seguía molestando de todo. Situación. Todas las puertas de mi casa estaban cerradas esa noche, y la única forma de abrir la puerta del garaje era a través de un pequeño botón en mi coche que mi padre había programado para que fuera un interruptor inalámbrico. No había forma de que alguien se lo encontrara por casualidad. Quienquiera que hubiera entrado esa noche me había conocido a mí o a mi familia lo suficientemente bien como para saber dónde estaba ese botón. Hasta ese momento, tampoco cerraba mi coche cuando estaba en la entrada. Así que eso es algo que los culpables habrían tenido que saber también. Aún más preocupante era el momento. De alguna manera sabían que mis padres estarían fuera el fin de semana, que mi hermano estaba fuera de la ciudad. Ya no vivo en esa casa, pero mis padres nunca pudieron determinar quién había entrado. De hecho, fue algo que hizo que mi padre estuviera muy paranoico durante mucho tiempo, ya que él también pensó que quienquiera que hubiera entrado estaba cerca de la familia de alguna manera. No voy a llegar a decir que esa noche me cambió para siempre o algo cliché por el estilo. Pero sí diré una cosa, la vida antes y después de haber. Aceptar que vas a morir son dos cosas muy diferentes. Todavía puedo recordar esa sensación de pensar que era el fin para mí. Simplemente se sintió tan disociador. Nada puede replicar esa sensación. Esto sucedió hace unos 6 meses, y todavía estoy conmocionado por lo calculado y personal que fue todo. Recientemente me había mudado de nuevo a mi ciudad natal para ayudar a cuidar a mi madre anciana, que vive a unos 20 minutos de mí. Encontré este pequeño dúplex que era perfecto para mi situación, lo suficientemente cerca para llegar a ella rápidamente si fuera necesario, pero lo suficientemente lejos como para tener mi propio espacio e independencia. Mi madre ha estado teniendo algunos problemas de salud últimamente. Nada que ponga en peligro su vida, pero ha sufrido algunas caídas leves en la casa, y es terca en cuanto a aceptar ayuda. He estado tratando de convencerla de que se ponga uno de esos sistemas de alerta médica, pero insiste en que no lo necesita, y que solo estoy siendo sobreprotectora. Ha sido una fuente constante de estrés para mí, especialmente sabiendo que ella está sola la mayor parte del tiempo. Esa noche en particular, me estaba acomodando para dormir. Eran alrededor de las 9 de la noche y estaba en el sofá viendo la televisión cuando sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número local que no reconocía, pero como todavía era relativamente nuevo en la zona, pensé que podría ser importante y contesté. La mujer al otro lado se identificó como enfermera de una sala de emergencias local. Dijo que mi madre había sido ingresada hacía aproximadamente 1 hora después de sufrir una caída y golpearse la cabeza. Según ella, mi madre estaba consciente pero preguntaba por mí, y querían saber si podía llegar al hospital rápidamente. Mi horrors. Era exactamente el tipo de llamada que había estado temiendo desde que regresé. No dudé de la legitimidad de la llamada ni por un segundo. La mujer al otro lado conocía el nombre completo de mi madre, su dirección, e incluso mencionó su reciente cirugía de reemplazo de cadera de hacía unos meses. Inmediatamente dejé lo que estaba haciendo, tratando de mantener la calma y la cabeza fría. Yo mismo diciendo una oración en silencio. Ni siquiera pensé en cerrar la casa. Simplemente agarré mis llaves, cerré la puerta principal detrás de mí y corrí a mi coche. El viaje al hospital fue una pesadilla. No dejaba de repasar escenarios en mi cabeza, y solo unos pocos eran remotamente buenos. Cuando llegué a la sala de emergencias, corrí al mostrador de recepción y les dije que estaba allí por mi madre. Les di su nombre y dije que había recibido una llamada sobre su caída. La enfermera pareció confundida y revisó su computadora, luego me dijo que no había registro de que nadie con ese nombre hubiera sido admitido o tratado esa noche. Insistí en que debía haber algún error, ya que acababa de recibir una llamada de alguien que afirmaba ser enfermera allí. La recepcionista fue comprensiva pero firme. No tenían registro de que mi madre hubiera sido ingresada y sugirieron que intentara llamarla directamente para asegurarme de que estaba bien. Así que eso fue lo que hice. Salí y llamé al teléfono fijo de mi madre y ella respondió.
Dijo que había estado durmiendo y quería saber por qué llamaba tan tarde. No quería asustarla, así que solo dije que la estaba revisando y le dije que volviera a la cama. Y fue entonces cuando me di cuenta de la descorazonadora verdad. Esto había sido una trampa. Alguien me había dado deliberadamente información falsa para sacarme de mi casa. Salté de nuevo a mi coche, furioso por haber sido engañado tan fácilmente. Cuando entré en mi entrada, la puerta principal todavía estaba cerrada, tal como la había dejado. Por un momento, pensé que tal vez estaba siendo paranoico y nada había pasado. Pero en el momento en que entré, supe que me habían robado. La casa había sido completamente saqueada. Mi televisor había desaparecido junto con mi laptop y mi pequeña colección de joyas que guardaba en mi habitación. Pero mientras miraba a mi alrededor con más cuidado, me di cuenta de que los ladrones también se habían llevado algunas cosas realmente extrañas. Las fotos familiares habían sido sacadas de sus marcos. No los marcos mismos, solo las fotos reales. Mis frascos de medicamentos de la botiquín del baño habían sido vaciados y se los habían llevado. Fue una locura. Se habían llevado cosas que tenían relativamente poco valor monetario, pero un enorme valor sentimental para mí. Era sádico. Te lo digo, no hay razón para que un ladrón se lleve fotos familiares. Simplemente no la hay. Llamé a la policía inmediatamente, pero ya me sentía derrotado en ese momento. En el fondo, sabía que los ladrones ya se habían ido, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Les conté todo a la policía. Recordaba la llamada telefónica palabra por palabra, y después de escucharla, la policía llegó a la misma conclusión que yo. Quienquiera que hubiera estado al otro lado había sabido cosas sobre mi madre y yo que ningún extraño podría saber. Para mi asombro, ni siquiera pude hacer una lista de personas que tuvieran esa información o incluso formas en que alguien podría haberla obtenido en primer lugar. Los oficiales me dijeron que me sintiera libre de volver a llamar cuando tuviera algo concreto. Luego se fueron. Estaba completamente perpleja. Imagina lo inquieto que te sentirías si un extraño supiera lo suficiente sobre ti como para sacarte de tu casa. El robo en sí mismo ya era bastante malo, pero el hecho de que se enfocaran en fotos familiares e información médica sugería que no se trataba solo de dinero rápido. No podía quitarme la sensación de que estaban planeando algo a largo plazo, posiblemente robo de identidad o algún otro plan que requiriera documentación personal. Pero durante las siguientes semanas, no sucedió nada más. Aunque mi madre, entre comillas, no puede recordar con quién pudo haber hablado sobre su información personal, estoy bastante segura de que ella es la fuente de la filtración. Ella, sorprendentemente, tiene muchas amigas para una mujer de su edad, y conociéndola, probablemente le dijo demasiado a la persona equivocada. Le he advertido a mi madre sobre eso mismo, y finalmente ha accedido a ser más cuidadosa con la información personal que comparte. Pero no puedo quitarme la sensación de que todavía estamos siendo vigilados por alguien que sabe demasiado sobre nuestras vidas y no ha terminado con lo que sea que esté planeando. De cualquier manera, recientemente compré una cámara Ring, así que espero que eso sea suficiente disuasivo. Si pasa algo más, enviaré una actualización. Soy un chico soltero de unos 30 y pocos años y llevo más de un año viviendo solo en esta casa alquilada. Es un lugar pequeño y agradable en un barrio tranquilo. Nada lujoso, pero es cómodo y el alquiler es razonable. Aquí he establecido una buena rutina y realmente siento que lo he hecho mi hogar. El incidente ocurrió un jueves por la noche, alrededor de las 11. Me estaba preparando para acostarme cuando escuché golpes agresivos en la puerta principal. No llamaban a la puerta, sino que golpeaban con fuerza, como si alguien intentara derribarla. Miré por la ventana, pero no pude ver mucho debido a lo mal colocada que estaba la luz del porche. A pesar de no poder ver quién era y la agresividad de los golpes, soy un tipo bastante fuerte, así que no estaba asustado ni nada, más bien irritado y confundido. Abrí la puerta principal, con cuidado de mantener la puerta mosquitera cerrada como una capa adicional de protección. No estoy seguro de lo que esperaba ver, pero lo que vi fue sorprendente, por decirlo menos. Había un hombre extremadamente agitado parado allí.
Parecía tener unos pocos años más que yo. Era de estatura promedio, tenía el cabello desaliñado y vestía ropa que parecía haber sido usada durante varias noches seguidas. Pero lo que realmente me llamó la atención fue lo enojado e inestable que parecía. Sus ojos se movían rápidamente y respiraba con dificultad, como si hubiera estado corriendo o estuviera sufriendo algún tipo de ataque de pánico. También estaba caminando de un lado a otro, como si no pudiera mantener los pies en el suelo. Antes de que pudiera preguntar qué quería, empezó a gritar que esa era su casa y a exigir que lo dejara entrar. Dijo que yo estaba invadiendo la propiedad y que iba a llamar a la policía si no me iba inmediatamente. Pensé que estaba drogado o que estaba sufriendo algún tipo de crisis de salud mental, o quizás una combinación de ambas. Intenté calmarlo y le expliqué que se había equivocado de casa, pero se puso aún más agitado. Fue entonces cuando empezó a soltar detalles sobre la casa que me hicieron quedarme helado. Ni siquiera recuerdo todo lo que dijo, pero sabía varias cosas sobre la casa que no se podían observar desde fuera. Detalles que solo alguien que realmente hubiera vivido allí sabría. Como, por ejemplo, sabía que la puerta del dormitorio principal está mal diseñada y choca con el inodoro. Sabía que la puerta trasera se atasca y hay que levantarla un poco mientras se gira la manilla. También había otras cosas, pero realmente no puedo recordarlo todo. Creo que ni siquiera dije nada mientras hablaba. Simplemente me quedé allí en estado de shock. Pero eso fue solo el principio. Estaba a punto de ponerse mucho más extraño. A través de la puerta mosquitera, sacó una carpeta y empezó a mostrarme documentación. Tenía lo que parecía ser un contrato de arrendamiento con su nombre, fechado unos 6 meses antes de que yo me mudara. Tenía trozos de correo dirigidos a él en esa dirección. Todo parecía oficial, aunque sospechaba que había sido falsificado de alguna manera. Pero lo más inquietante fue cuando sacó su teléfono y empezó a mostrarme fotos. Eran literalmente fotos de él dentro de mi casa, sentado en mi sofá actual viendo la televisión, cocinando en la cocina, incluso acostado en lo que ahora era mi dormitorio. Las fotos parecían recientes y completamente legítimas. No estaban obviamente photoshopeadas ni montadas, y la mayoría de ellas no eran individuales. Tenían a otras personas en ellas, a todas las cuales nunca había visto antes. Me mostró una foto que, según él, fue de este pasado 4 de julio, hace solo unos meses. Era una selfie tomada por una mujer que no reconocí. En ella, la mujer, él y otras personas estaban frente a la cámara sonriendo en la mesa de la cocina. Había una caja de fuegos artificiales a un lado, y el detalle y el contexto de la imagen la hacían parecer completamente auténtica. Fue entonces cuando realmente empecé a cuestionar mi propia memoria y cordura. ¿Cómo podía esta persona tener toda esta evidencia si nunca vivió aquí? Empecé a preguntarme si de alguna manera había bloqueado los recuerdos de haber compartido la casa con alguien y si era yo quien estaba sufriendo algún tipo de colapso psicológico. Era espeluznante, especialmente porque sabía a ciencia cierta que había estado en casa el 4 de julio, así que las fotos tenían aún menos sentido. Toda la situación era tan surrealista que les dije que iba a llamar a la policía para arreglarlo todo. Ni siquiera de forma antagónica. Simplemente no sabía qué más hacer. Pensé que ellos podrían revisar los registros y determinar qué estaba pasando. Pero él, en el momento en que mencioné llamar a la policía, la actitud del tipo cambió por completo. De repente se calmó mucho y dijo que esperaría afuera mientras yo hacía la llamada. Luego simplemente se alejó de la puerta y desapareció en la oscuridad. Miré por la ventana, pero no pude ver a dónde fue. Cuando llegó la policía unos 10 minutos después, les expliqué toda la extraña situación. Me dijeron que debería intentar contactar a mi arrendador para ponerme en contacto con los inquilinos anteriores y que así podría obtener algunas respuestas de esa manera. Tenía toda la documentación requerida que probaba que estaba alquilando esta casa, pero cuando me ofrecí a mostrársela, la rechazaron. Dijeron que quienquiera que hubiera estado en mi puerta probablemente solo estaba pasando por un episodio mental, y mientras se hubiera ido, yo debería seguir con mi vida. Luego se fueron. Sin embargo, no me iba a quedar sentado y satisfecho con eso. Si ese tipo se había ido o no,
Todavía quedaba la pregunta de cómo diablos tenía toda esa evidencia. Con la ayuda de mi casero, finalmente pude ponerme en contacto con los inquilinos anteriores. Debo mencionar que mi casero tampoco tenía idea de lo que había pasado y dijo que no conocía a nadie que coincidiera con la descripción de ese tipo y que nunca había alquilado a nadie así. Pero de todos modos, los antiguos inquilinos tampoco tenían idea de quién hablaba. Dijeron que nunca habían vivido con nadie que coincidiera con su descripción y que vivieron solos en la casa durante 3 años antes de mudarse. Estaban tan confundidos como yo sobre cómo este extraño podía tener un conocimiento tan detallado de la casa y fotos aparentemente legítimas de sí mismo dentro de ella. Durante las siguientes 2 semanas, estuve constantemente al borde, pero no pasó nada, y empecé a pensar que tal vez solo había sido una estafa elaborada que había fallado. Pero, por supuesto, eso resultó ser en su mayoría una ilusión. Una noche, llegué a casa de una noche de fiesta con mis amigos para encontrar mi casa completamente saqueada. No fue como un robo típico donde alguien agarra objetos de valor obvios y huye. El lugar estaba completamente patas arriba, como si alguien hubiera estado buscando algo específico. ¿Qué era esa cosa? No tenía ni idea. Lo más loco es que la mayoría de mis aparatos electrónicos y otros objetos de valor seguían allí, a pesar de que las habitaciones en las que estaban completamente destrozadas. La policía no encontró señales de entrada forzada, lo que sugería que quien lo hizo tenía una copia de mi llave. Dada la sincronización y la conexión con el extraño incidente de 2 semanas antes, parecía obvio que la misma persona fue la responsable. La policía se tomó las cosas más en serio después de eso, y también mi casero. Reemplazó todas las cerraduras de la casa inmediatamente y sin costo alguno, y también instaló medidas de seguridad adicionales. La teoría actual, y la que yo creo, es que alguna persona loca realmente cree que vive en mi casa y entró a buscar sus pertenencias personales o algo así. Y, claro, eso ya es bastante problemático por sí solo, pero eso no explica en absoluto cómo tenía toda esa documentación, y mucho menos copias literales de la llave de mi casa. Ojalá hubiera tenido la sensatez de mirar más de cerca ese supuesto contrato de arrendamiento que me había mostrado porque podría haber obtenido su nombre. Pero en ese momento, simplemente no estaba pensando con claridad. Los documentos ni siquiera me molestan tanto. Todo eso podría haber sido fácilmente falsificado o alterado, incluidas las supuestas piezas de correo. Lo que me aterra hasta la médula, sin embargo, son las fotos. No tengo ninguna explicación para nada. De eso, es posible que sean fotos muy antiguas cuyas fechas están trucadas. Pero incluso si ese es el caso, todavía no explica cómo mi casero, que ha sido dueño de esa casa toda su vida, no lo reconoció. Uno de mis amigos sugirió que estoy ante algo que no es del todo natural. No creo en ese tipo de cosas, pero sí diré que he tenido esta constante sensación espeluznante sobre mí cada vez que estoy en mi propia casa, que es la mayor parte del tiempo. Ni siquiera puedo empezar a racionalizar todo el asunto. Solo espero que sea el final.